Hola, buenos días. Me llamo Almudena Alberola y vamos a empezar una nueva conversación para la televisión y Groucho Marx. Hola Luis, buenos días. Hola Groucheros, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos de nuevo con Jesús Benítez Benítez y pretendemos hablar de su libro El viejo y el tren. Os comentaré que antes de realizar la entrevista, como es normal, me he leído la novela. Eh, ya sabéis que en la televisión y Groucho suelo preparar una cosa que se llaman los retos, en los que se dan unas palabras. Las palabras son historia, dar, pedantería, gratuidad literaria, tren, viajes, perdón, concurso, estación, infancia y televisión. Es de lo que vamos a hablar con Jesús. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal van estos días? Bien. Poquito frío, estamos a 1 grado bajo cero. Estamos en la estación de Delicias, un lugar que para ambas personas le traen recuerdos, eh, o su presente también. Vamos a empezar. ¿Qué te sugiere una frase que te voy a leer, Jesús? Si hay una sola persona en el mundo que de verdad comparta mis sentimientos y razonamientos, ya habrá valido la pena. Tan solo pretendo dejar la historia de mi vida por escrito. ¿Qué te suena esto? Esa frase es una frase de Marcelino, de Juan Cosme, que se dice en la novela El viejo del tren. Y lo que sugiere es dar valor a la escritura, a la emoción, a lo que intenta representar la obra. Eh, Jesús es el escritor de novelas como Locuras, Óscar el Loco y Profecías, Laberinto de los Pensamientos Imaginados, Pueblo Paraíso y otros relatos. Esto ya lo sabéis porque en otras ocasiones hemos hablado con él y bueno, porque ya lleva un bagaje de literatura, es mi opinión. Estamos en el Museo del Ferrocarril, como podéis ver esta estación, luego os pondremos fotos de todo lo de alrededor, es muy bonito y podéis animaros a venir cualquier día o en fin de semana, más distraído. ¿Crees que escribir novelas y publicar es una manera de compartir, de dar? Esta es la palabra que había elegido para el reto. De dar, de ceder, de regalar, de Escribir, regalar historias. escribir se puede escribir por muchos motivos, pero cuando escribes para publicar, lo que estás pretendiendo es transmitir tus sentimientos, tus emociones y tus conocimientos. Por lo tanto, escribir es dar. Cuando te he dado la palabra dar, el verbo dar, yo estaba fijándome en el concepto gratis, gratuidad. Gratuidad literaria sería la segunda palabra del reto. Eh, lo que se cobra por un libro, yo, en mi poca experiencia por la publicación de mi única novela, pues creo que da al escritor poco más o menos que la impresión, para el papel. Me da la impresión que se regala la idea. Y la idea es lo más importante en una novela. ¿Qué opinas? Hombre, es un tema complejo porque los escritores que no escriben bestseller y que no tienen un soporte de divulgación potente, tienen evidentemente dificultades para que sus obras sean conocidas y tiene mucho de gratis el publicar, ¿no? Por lo tanto, quien publica por esa emoción de la que estoy hablando no tiene un fundamento crematístico, sino lo que tiene es un deseo de transmitir y de salir al exterior, de sacar al exterior pues ese interior que tiene, ¿no? De que te Pero lean, en sí, de definitiva. que te lean, de que compartan contigo eh, lo que intentas transmitir. No tiene un interés crematístico porque si fuera así no escribirías y no publicarías. Yo creo que es, por lo que estoy viendo, yo creo que es necesario que transmitamos los escritores que no somos bestsellers o que no somos muy conocidos, creo que deben de saber esto, que es mucho esfuerzo por parte del escritor. Esfuerzo por, en principio, una afición y por unos deseos y unas sensaciones que quieres comunicar. La siguiente palabra del reto es pedantería.
¿Qué opinas de quien piensa que los escritores pueden estar escribiendo por hacer acrecentar su autoestima, por ser más? Hay personas que opinan esto, yo creo. Hombre, todo el que escribe y que publica, pues evidentemente se desnuda. Y cuando te desnudas, pues estás sometido a cualquier crítica. Por lo tanto, puede haber personas que piensen que escribes por pedantería. También es cierto que hay muchas distintas formas de escribir, ¿no? Entonces, el buen lector sabe apreciar si el escritor lo que pretende es sacar su yo para engrandecerlo, o si lo que desea es comunicar con esa emoción de la que hablo, ¿no? Estamos en un vagón de tren antiguo, totalmente adaptado a cómo era en su momento. Precioso. En el vagón de al lado se puede tomar un café, en este creo que se puede hasta comer. ¿Qué significa para ti la palabra un tren o la palabra tren? Para mí, Un segundo. Si te doy, para mí vías sería alma, para ti tren, o sea, haciendo este juego, para ti tren sería... pues tren es corazón, es vida, es mi vida. Es decir, yo he tenido una larga experiencia profesional y personal en el mundo del tren, y luego mi familia está muy vinculada al tren. Por lo tanto, el tren no es solo un medio de transporte para mí, es muchas otras cosas. El tren es algo que forma parte de mi propia integridad y de la integridad de una parte importante de mi familia. No queda muy bien en una conversación que esa parte importante de tu familia es la mía, también. Sí, claro. Para ti la palabra vejez, ¿qué significa? Cuidamos a nuestros mayores, y no me refiero a ti en concreto y a mí, que estoy seguro que lo hacemos, en general. Ahora veréis pasar a un camarero, pero tan correctamente. Por eso es un bar. Bueno, la atención a la vejez, yo creo que todos somos conscientes de que se ha transformado en un periodo relativamente corto, y ser viejo hoy, pues por una parte está más condicionado por ese tiempo. Es decir, ser viejo hoy no es lo mismo que ser viejo hace 50 años, y la atención a la vejez de cara al futuro pues es un poco preocupante. Actualmente, el incorporar a las personas de edad a residencias y centros de este tipo pues puede ser algo positivo para algunas familias y muy negativo para otras. Para la persona vieja, para la persona anciana, en general no suele ser muy positivo. Pienso que es un tema que requiere una sensibilidad profunda y que requiere un análisis social también profundo. La siguiente palabra es viajes o viaje. Mi novela, Los viajes de Peter Stendhal, yo la considero, entre otros muchos asuntos, camarero, una novela de viajes. ¿El viejo y el tren es una novela de viajes? Bueno, El viejo del tren es la primera novela de las que he escrito que utiliza como escenario el tren. El tren es eso, un escenario, y hay una parte importante de la novela que se desarrolla durante un viaje en el tren. Pero el mayor viaje de esta novela es lo que se describe en ella, pero no solo en el propio viaje, sino en cuanto al viaje de la vida de su protagonista, porque es en gran parte una historia de la humanidad, que es un gran viaje, porque muchos habremos oído decir en más de una ocasión que lo importante no es el destino, sino que lo importante es el viaje siempre. Así pasamos a la siguiente palabra del reto, que sería estación, las palabras estación e infancia. Y con lo que acabas de decir del viaje de la vida, te diré, mi padre, que trabajó en esta estación, allá en aquella esquina, en una oficina que había allí, pues cuando entró en la residencia estaba totalmente sin memoria y pensaba que estaba secuestrado.
¿Y dónde estaba secuestrado? Estaba secuestrado en esta estación de Delicias. Es una paranoia que ha tardado como 2 meses en desaparecer. Esos recuerdos de cuando estaba aquí trabajando, que fue su último destino en Renfe, se ve que se convertían en una especie de prisión. ¿A dónde llegó tu pregunta? Palabra estación, palabra infancia. Hombre, estación tiene mucha simbología, ¿no? La estación es la despedida, es la llegada, por lo tanto nos pasamos la vida, durante nuestra vida, despidiéndonos y recibiendo. Y emocionándonos. Y emocionándonos. Y luego infancia, curiosamente, siempre que hablo de la palabra infancia, me recuerda o la identifico con libertad. Curiosamente, pensamos en la actualidad de que somos más libres que antes, y resulta que no lo somos. Yo recuerdo mi infancia, a pesar de haber vivido en España en un periodo muy determinado, en el que la libertad no era precisamente un prurito, yo recuerdo la infancia como una gran expresión de libertad. Podías hacer cosas que actualmente los niños, los infantes, en muchas ocasiones no pueden hacer. Es que tuvimos una infancia feliz en un país sin libertad de expresión, pero feliz. Pero yo recuerdo la infancia como feliz, ¿no? Como feliz y como libre. Entonces, cuando pienso en la infancia, pienso en la libertad. Hay veces que, aunque los autoritarismos nos presionen, creo que a lo mejor eso nos hace buscar caminos. Puede ser, ¿no? Sí, desear esa libertad. Exacto. La televisión y Groucho. Televisión es una de las últimas frases y palabras. ¿En qué cadena de televisión sales? ¿En qué programa? A veces. Hombre, salgo en distintos programas, pero hay un programa en el que salgo con frecuencia porque colaboro en él, para mí es un programa muy emotivo, cuyo título, cuya presentación es Se buscan locos para la cordura. Me parece un título muy adecuado para el tipo de programa al que se trata. Yo lo he visto por internet varias veces y me parece muy interesante tu participación y el programa en sí. Lo último, El viejo y el tren, unas palabritas sobre las que quieras sobre ellos. Bueno, El viejo del tren es, pues efectivamente, como comentábamos, pues un viaje que es descrito por una persona de muy avanzada edad y que hace un recorrido sobre la experiencia del propio viaje en el mundo ferroviario, pero sobre todo es un libro que habla del mundo, que describe hechos históricos, todos reales, que son muchos de ellos poco conocidos o ignorados, y que desarrolla durante todo el relato pues un análisis social desde diferentes perspectivas, y que en el fondo acaba en un interrogante, es decir, ¿hacia dónde vamos? No en un sentido negativo, sino simplemente se interroga al propio lector, preguntándole qué piensa, ¿no? Hacia dónde va. Es una obra de acción en algunos momentos, es una obra de relato continuado en otros, es una miscelánea en otros. Creo que es una obra, o por lo menos lo he pretendido, que ha sido escrita para intentar enseñar, y creo que quien la lee, pues cuando termina la obra, insisto, es mi deseo, debe de pensar de que no ha leído algo simple o sencillo, sino que es una obra muy sutil. Habrá obtenido una sensación, ya te lo digo por el lector, de haber aprendido, que también es algo que se puede conseguir con una novela. No creo que la novela sea tener que narrar una historia y ya está. Se puede ampliar a muchas más cosas. Y en este caso aprender muchas cosas. Bueno, pues El viejo y el tren. Ya os pondrá Jesús en dónde va a adquirirla o cómo, o lo que sea, lo que nos quiera contar. Pues groucheros y resto de planetarios. Adiós, Jesús, encantado.